Otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. 5, 4, 3, 2, 1. No quieren. Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Somos negros. Negros. Somos negras. Somos negras. Somos afrodescendientes. Afrodescendientes. Somos afrodescendientes. Somos los de ayer. Somos presente. Somos futuro. Somos construcción. Somos construcción. Somos movimiento. Somos identidad. Somos identidad. Todas las personas tenemos una ascendencia étnico-racial. Toda la persona. Todas. En el censo, cuando te pregunten por la tuya, Responde, ¿afro o negra? afro o negra. Afro o negra. Sirve para que seamos visibles. Se respeten nuestros derechos. Y se realicen acciones que mejoren nuestra calidad de vida. Hola, aquí estamos en Negritud, un programa hoy bastante especial porque venimos de conmemorar, sí, el Día de la Patria, pero acá vamos a conmemorar el Día de África. Vamos a conmemorar el Día de la Negritud y para conmemorar este día hemos pensado en dos personas que están trabajando aunadamente y con mucho espíritu panafricanista en lo que es el movimiento panafricanista. No solamente el movimiento panafricanista en Argentina, sino también el movimiento panafricanista en Madrid. Y voy a presentar a Leticia Rodríguez, que es licenciada en Trabajo Social de la Universidad de San Juan y que también actualmente forma parte de la Cuarta Internacional Panafricanista Garbellista, Cimarrón Rastafarí, y coordina el movimiento panafricanista argentina. Pero también voy a presentar, que vamos a estar en conexión desde Madrid y desde San Juan, con Abuy Nufubea. Él es periodista, analista político, escritor, editor, conferenciante, doctor experto en historia y pensamiento afro, activista panafricanista y también rastafarí. Es cofundador de organizaciones como la sección española del nuevo partido Panteras Negras. Y bueno, él también compone la Cuarta Internacional Garbellista y también Cimarrón. En 2008 obtuvo doctor honoris causa por la Universidad Indígena del Tahuantinsuyo y de Bolivia, La Paz. Es editor del blog Reparación Africana, profesor máster panafricanismo, Black Power y afrofeminismo de la Malcolm Garvey University. Y bueno, para nosotros es un honor tenerlos a los dos acá porque también Abuy colabora con la Hispan TV en español, Distrito TV, La Tuerca, La Directa, Radio Vallecas, Telemadrid
Y esto es como una conversación internacional para también presentar el movimiento panafricanista argentino y a nivel mundial. Es ahí donde realmente queremos estar en un vínculo directo y no sé si ya tenemos la conexión con ninguno de los dos. Bueno, entonces vamos a pasar una música y ya nos estamos conectando, ya tenemos la presentación y Negritud sigue adelante. We're going to close by singing the African national anthem, Nkosi Sikelel' Africa. God bless Africa. Y bueno, aquí estamos tratando de mantener comunicación con Madrid y con San Juan y en breve vamos a estar hablando con Leticia Rodríguez. ¿Y por qué conmemoramos este día que es el Día de África, no? Pensando en que en 1958 se realizó el primer Congreso de los Estados Africanos
Y después, en 1960, ¿no?, se dio la concesión de independencia de los países que fueron pueblos coloniales. Esa liberación de África en 1960 lleva a que en 1963, un 25 de mayo, se conmemore el Día de África, donde se reúnen 32 líderes de 32 estados africanos en Addis Abeba para formar la Organización de la Unidad Africana, que hoy se llama Unión Africana. Y bueno, en esa Unión Africana es que estamos todas y todos aquellos que venimos de la diáspora de la trata transatlántica esclavista y que conmemoramos el Día de África, y como acá, desde este lado de América, también somos africanos. Y ahora estamos en comunicación con Leticia Rodríguez. Hola Leticia, ¿cómo estás? Acá te hablamos desde Negritud. Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes? Buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. Qué lindo escucharte, y bueno, y en este momento, qué lindo ayer, o por lo menos sentir esa unidad africana que vamos teniendo a nivel mundial, ¿no? Y cómo de alguna manera estamos trabajando por el empoderamiento de nuestra negritud. ¿Y qué podemos hablar de esto que es el panafricanismo en Argentina? Bueno, el panafricanismo, van a sentir un ruido de perro ahí porque voy por la calle. Estamos preparadas para todo. Para todo. Todo terreno, vos ya sabés. Bueno, el panafricanismo es justamente lo que vos acabas de nombrar. Es unidad, es autodeterminación, es autorreconocimiento nuestro, ¿no?, del ser negro. Que tanta polémica por ahí trae la palabra negro, pero el reconocimiento es el ser negro, porque el panafricanismo se inicia en la revolución de Haití, donde teníamos esclavos de todas, esclavizados, muy bien. De todas partes de África, y eso es el panafricanismo. Ese fue el palenque, ese fue el quilombo que originó la revolución de Haití. Entonces te imaginas si el panafricanismo es unión de todos nuestros hermanos, estemos donde estemos, somos negros y africanos. Totalmente, es así. Y cómo esa revolución haitiana fue el principio de nuestra libertad, y sin embargo no se toma en cuenta cuán importante ha sido esa revolución como tema político, ¿no?, de empoderamiento. Por supuesto, porque esa revolución se toma como ejemplo para otras revoluciones, inclusive hasta se han robado principios escritos, palabras, frases de la revolución de Haití para la revolución francesa, para la guerra de secesión. O sea, ¿por qué no lo sabemos que son de la revolución de Haití? Porque fueron negros. Exacto. Y los negros siempre tienen que estar invisibilizados y siempre tienen que estar ignorados y escondidos. Pero es también parte de nuestra función en el movimiento panafricanista, es dar a conocer todo aquello, toda nuestra historia que el colonizador ha querido esconder y que la sigue escondiendo. Historia, contribución, empoderamiento. Exacto. Y pensando en esto de... Acá terminamos de conmemorar el 25 de mayo, en el día de ayer, bajo una lluvia torrencial obviamente, pero que estamos todavía lidiando con cosas básicas que algunas personas entendemos, pero que otras evidentemente las siguen reproduciendo como el mal de todos los tiempos, ¿no? Corcho quemado, creer que lo único que hicimos en las guerras de la independencia fue, no sé, vender empanaditas, y esa eufemización de nuestra contribución como personas que lucharon por la libertad, ¿no? Pero por supuesto, ahí vos tenés un gran ejemplo de la historia eurocentrada
que escribe sobre nosotros, pero porque nosotros tampoco escribimos sobre nuestra historia, y porque lo que sabemos lo sabemos de parte del colonizador, pero aún así se van descubriendo, se va dilucidando un montón de historias a la cual todavía se la sigue ocultando. Nosotros no solamente estuvimos, es más, hasta es un mito que estuvimos vendiendo pasteles y el vendedor de vela y toda esa macana. Todo eso es folclórico. Claro. Nosotros fuimos frente en realidad carne de cañón, de San Martín, de Belgrano, batallas entre provincias, entre otros países también, como la guerra del Paraguay. Y entre hermanos, ¿no? Entre hermanos, y vos te imaginás qué irónico, Sandra, porque te prometen la libertad, pero si vas a la guerra, o sea, ¿qué libertad? ¿De qué libertad me hablan? Si voy a volver muerto seguramente. Muy siniestro, ¿no? Es un mensaje muy siniestro, y que tampoco se puede tomar como una cuestión heroica de decir, ay, le ofrecieron la libertad y fueron a la guerra porque querían su libertad. Mirá, la libertad la tenés, se lo hubieran ofrecido de otra manera. Hasta es hipócrita nuestra historia argentina con nosotros los negros, con nuestros ancestros. Es hipócrita en ese sentido. Es que en realidad, si por lo menos vamos a circunscribir en Argentina, si pensamos que la Constitución Nacional de 1853 nos brindó, no habrán prerrogativas, ya no van más esclavos, dice, ¿no?, en esta tierra por el solo hecho de pisar suelo argentino, y etcétera, etcétera, pero acá en la ciudad de Buenos Aires hasta 1867 hubo esclavizados, y te diría que hasta 1903 más o menos, incluso en las provincias, hubo personas en estado de esclavización, ¿no? Que si bien le dieron la libertad, ¿qué iban a hacer? ¿De qué iban a vivir si no les ofrecían nada? No había nada para ofrecerles. Sin embargo, a aquellos que salieron de las estancias y que fueron a la guerra, a esos estancieros les pagaron por esos esclavizados, pero a los esclavizados... Exactamente, y lo mismo hicieron en Perú. Lo mismo hicieron en Perú con los esclavizados, hicieron lo mismo. O sea, le pagaban al estanciero para que los sacara, para mandarlos a la guerra, con la promesa de a nuestros hermanos de decirles que iban a conseguir así la libertad. O sea, era una burla. Y es ahí donde también el dolor, por lo menos en los años que tengo, y que siempre me suena un dolor profundo, pensar en Haití, ¿hasta cuándo va a seguir pagando la libertad a Francia? Porque creo que hasta 1995 estuvieron pagando por cada uno de aquellos esclavizados a Francia que fueron por su libertad, o sea, en plata. Y hoy hablamos de una reparación africana. Hoy África reclama montones de cosas a Europa que se han robado, como esculturas, diamantes, reclama posesiones que son del pueblo y de la nación africana. Sin embargo, la reparación no hay. La reparación siempre es para mañana. ¿Vos qué pensás de eso? Mira, yo creo que la reparación en cuanto a nosotros es muy, quizás por decirlo así, ¿no? Es muy volátil por ahora, en el sentido de que si no hay unión entre nosotros, no podemos reclamar, nuestro reclamo no tiene fuerza. ¿Y por qué no tiene fuerza? Porque nosotros vamos a la ONU y ya sabemos qué es la ONU, ¿no? Uh-huh. Nosotros vamos a nuestros gobernantes para que actúen, a nuestros representantes afrodescendientes que están en el Estado, cada país de Latinoamérica y en cada país del mundo hay un representante afrodescendiente,
que supuestamente vela por nuestros derechos, pero también nos encontramos que ese representante no hace lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para que tenga fuerza nuestro pedido, es hacer un quilombo. ¿Y cómo se hace el quilombo? En el panafricanismo. Por eso en el panafricanismo nosotros siempre, con el tema de la reparación, lo que apuntamos es al reconocimiento, no porque levanten una estatua, sino al reconocimiento genuino. Sí. Quizás las multinacionales no se van a ir de África, porque eso también depende de los gobernantes que tiene cada país de África. Sabemos que todos están cooptados y manejados por la Unión Europea y por los yanquis, o sea, es imposible, tiene que ser una revolución muy, muy grande en África para que se puedan ir y las multinacionales se vayan y nos dejen los recursos naturales a nosotros y nos devuelvan todo lo que se robaron. Pero yo creo que sí puede tener una viabilidad desde el punto de vista económico. Sí. Yo creo que las reparaciones históricas, si las comparamos con otros países como Israel, como otros países que han estado, que han reclamado, y nosotros podríamos reclamar lo mismo, pasa que entre nosotros no hay unión. Vos acordate que los judíos, ellos tienen un estado propio, obviamente a merced de los palestinos, pero sí, tienen un estado propio porque ellos están unidos en cualquier parte del mundo, son judíos. Nosotros en cualquier parte del mundo no somos negros. Si vamos a separar, y vos sabés perfectamente que hay cuestiones que pasan de la ideología, en el decir, no, el negro de Colombia tiene su problema de Colombia y que no es lo mismo que el negro de Brasil o el negro de Argentina. Ahí hay un desconocimiento de la historia y por eso mismo no hay unión entre nosotros y no podemos ejercer presión y fuerza para reclamar la reparación como corresponde. Y sí, lo que nosotros tenemos que venimos haciendo, ¿no? En cada espacio, en cada lugar, es entender que estos estados-nación, primero entender de dónde venimos, ¿no? Y cómo nuestra gente fue traída a estos espacios territoriales y divididos, familias enteras que nunca más volvieron a verse. Y eso ya tiene que decir algo, porque entonces cualquier hermano nuestro puede estar en cualquier parte de estos territorios. Entonces, entender que la negritud en sí somos ya un movimiento y somos una nación diaspórica en estos territorios, pero una nación. Y no dividirnos en naciones, soy tal y soy tal. Somos negros y negras. Y esa tendría que ser nuestro, ¿cómo se dice?, nuestro lugar de llegada, un movimiento panafricanista que nos devuelva, que nos dé esa unidad de negritud en nuestra afrodescendencia también, ¿no? Si se quiere, porque ya sabemos que el término afrodescendiente es también de alguna forma para algunas personas llamarse así es muy, 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 como se dice, hace poco. Igual en la calle seguís llamándote negra y negro, ¿no? Y somos eso. Y no nos molesta, salvo cuando viene con un insulto, ¿verdad? Pero por supuesto, o sea, el hecho de que uno se reivindique y se reconozca y se acepte como negro, que a mucha gente a lo mejor le parecerá raro esto que digo, pero no es raro porque no solamente el no aceptarse se ve en la actitud, sino en los modos y en los modos quizás los modos de vida, en los modos del lenguaje, en la narrativa que hoy está impuesta por el neocolonialismo, que no es nuestro lenguaje, que no son nuestros líderes, que no son quizás nuestros santos, que no son. Estamos totalmente parasitados por una cultura europea
de la cual, y por una cultura yanqui del afroamericano, que parece que cuando hablamos de afroamericano solamente nos podemos remontar o nos imaginamos a Michael Jordan, Denzel Washington, que son los menos luchadores y menos panafricanistas que hay en el mundo. Digamos, tenemos a Malcolm X, tenemos a Booker T. Washington, tenemos a Martin Luther King, tenemos a otros luchadores, a Medgar Evers, que casi nadie los recuerda, y Medgar Evers luchó a la par, en paralelo con Martin Luther King, y fue asesinado en la puerta de su casa, Medgar Evers. Entonces, esa distorsión que hay nuestra, como quien muestra el rapero a 50 Cent, que no es lo mismo que mostrar a Public Enemy que a 50 Cent, ¿no? Son totalmente diferentes. Esa distorsión que hay de la imagen del negro hace que lamentablemente cuando el mismo negro en el ímpetu de encajar, de ser aceptado en el mundo blanco, y acepta las reglas del blanco y se olvida que es negro. Totalmente, se olvida que es negro. Por eso, obviamente, digo, en estos casos no vamos a aceptar un insulto, ¿no? Pero nosotros somos negros y de eso no hay que tener vergüenza, porque si no siempre estamos luchando las batallas del blanco y estamos reivindicando líderes de blancos que no son los nuestros, que son líderes que a nosotros nos han llevado al tacho. Como negros nos han llevado al tacho. Y también apoyarnos en nuestras lideresas, o sea, mujeres que han contribuido enormemente en la literatura y en el empoderamiento. Yo, bueno, igual que vos, supongo, pensamos siempre en una Angela Davis o en una Audre Lorde o en varias de ellas que están por ahí, que vienen haciendo un trabajo también muy Winnie Mandela. Pienso en ellas también, ¿no? Y cómo van apareciendo. Porque son las mujeres del quilombo, son las mujeres del Palenque, son las mujeres que reiniciaron, que iniciaron esta lucha. Nosotros en el panafricanismo decimos que si no hubiese mujeres no existiría el panafricanismo, porque ellas a la par de sus esposos, desde el 1600, 1400 que nos trajeron a Sudamérica, a Latinoamérica, las mujeres tanto de Bencos Biojós como de Zumbí, como de, inclusive lo hemos visto en la Revolución de Haití, como Fátima, ellos han estado a la par luchando, a la par, y son las que cuando sus maridos han sido asesinados, ellas han seguido al frente. También por eso no hay que negarlas. Totalmente. También pienso en ese gran quilombo, ¿no? Que de Palmares, ¿no? Pensando en Zumbí y en Dándara, en ellos ahí como nada, haciendo la resistencia, haciendo lo que hoy llamamos panafricanismo, pero haciendo el gran quilombo contra el colonizador, ¿no? Que lo único que pretendía era menoscabar y seguir perpetuando la esclavización de nuestras negritudes, ¿no? Siempre reivindicando lo que son esos espacios de territorio y de lucha que realmente igual se siguen fustigando. Y esto te lo digo porque acá hubo un espacio en la ciudad de Buenos Aires que fue el primer quilombo urbano de la ciudad de Buenos Aires, donde realmente se ha tratado de hacer desaparecer. Y de alguna manera, en este momento, estamos como desaparecidos por no tener nuestro espacio físico que está cerrado, e incluso en este momento lo único que puede hacer INADI es hacer una recomendación, y la recomendación de INADI es que se está cumpliendo de alguna manera una discriminación contra todo un colectivo en este momento por un espacio emblemático cerrado. Entonces, hablamos de cómo en ciertos territorios
también todavía la negritud tiene que vivir el racismo sistémico, estructural e institucional, porque viene desde ahí. Pero por supuesto, vos que vivís en San Juan, que si hay provincia, sabemos quién salió desde ese lugar. Uy, acá me están diciendo que hace falta una tanda. Te la dejo para que me la respondas cuando vengas de la tanda. Dale. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Si luchas podés perder, pero si no luchas estás perdido. Vientos de rebelión, por siempre heavy metal. Vientos de rebelión. Viernes a las 10 de la noche. En Caput. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Ruchi, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Bueno, seguimos acá en Negritud y estamos con Leticia Rodríguez. Ahí habíamos quedado con una pregunta pendiente sobre, bueno, este racismo, ¿no? Ella viviendo en San Juan y sabemos quién ha sido... ¿Quién está aquí? ¿Quién estuvo aquí? Bueno, que es un emblema, ¿te imaginas? Es un emblema, pero por eso, porque este país tiene la costumbre de enaltecer a delincuentes y asesinos, que después pasan a ser nuestros próceres y les rendimos homenaje y les levantamos bustos y demás. Sarmiento fue un genocida, fue uno de los que aprobó la ley
el artículo 25, el que impulsó el artículo 25, que hoy está vigente todavía en la Constitución Nacional, que habla de fomentar y favorecer la inmigración europea, pero no solamente eso, sino dijo también que cuando dentro de 20 años, en esa época, íbamos a tener que ir a ver los negros a Brasil, porque acá ya no iba a quedar ninguno. O sea, el plan morboso, el plan siniestro para Latinoamérica, Argentina no quedó exenta, de blanqueamiento, se inició en ese momento y dura hasta el día de la fecha, porque también lo hizo Perón con la entrada de los nazis a la Argentina. Y sí, y si pensamos lo que sucede a nivel territorial, también los pueblos preexistentes a este Estado-nación son los que me están siguiendo y viviendo el genocidio silencioso, ¿no? En donde el indigenismo lo traigo porque es necesario también contextualizar, sí, que éramos los indios. Exacto, y los negros, ¿no? ¿Quiénes? Exactamente, te imaginas, ellos nos llamaban, no solamente Sarmiento, ahí estaba metido O'Higgins, estaba metido Mitre, estaba metido ahora que es el Alberdi, que ahora están los famosos herederos de Alberdi, que son los pseudoliberales estos que andan por ahí, los herederos de Alberdi, o sea, estaban metidos muchos de los que hoy son próceres y que todavía se les sigue enseñando a los chicos en las escuelas que eso no se cambia, no se les dice que fueron asesinos, que quisieron eliminar a los negros, que quisieron eliminar a los indígenas, que quisieron eliminar a los gauchos, que nos llamaban palurdos, que nos llamaban brutos, que nos llamaban de todo el descalificativo posible, y por eso nos mandaban a la guerra, por eso nos mandaban de carne de cañón, para ver si de alguna manera nos sacaban de encima y en el país entraban todos los europeos. Sin ir más lejos, Menem no sabía que había negros, y después, para completarla, Alberto Fernández dijo: estoy orgulloso de mis inmigrantes europeos que hicieron el país, que se bajaron en barco. Y sí, nosotros también nos bajamos en barco, pero nosotros nos bajamos con los grilletes. Totalmente. Y con latigazos encima. ¿Y cómo y que eso no...? Hicimos la plantación, le cosechábamos, le manteníamos la plantación, y este país salió adelante más que nada por nosotros los negros que por los inmigrantes que venían de afuera. O sea, que no es esto así nomás. Que si a lo mejor por ahí se ofende un italiano, un español, lo lamento, pero nosotros hicimos la parte dura que ellos no hacían. Sí, ¿cómo que no cambia esa mirada? Y yo creo que también es como que estamos, no sé, esperando un reconocimiento genuino de parte de un Estado o de aquellos que son jefes de Estado en determinado momento, y que, no sé, se van a dar un discurso a Europa y se olvidan de la gente que está acá. O sea, automáticamente pasa a ser una sola pata la Argentina y las otras dos quedan negadas e invisibilizadas. Este territorio se ha fomentado, y hablo de por decir que estamos, ¿no?, circunscribiéndonos en Argentina, pero ha sido por indígenas, negritud y aquellos que llegaron en los barcos porque quisieron subirse a un barco, no porque vinieron esclavizados y con grilletes. Entonces, ¿cómo no se puede llegar a que realmente algún día un jefe de Estado diga la verdad de la milanesa, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque son cosas no políticamente correctas, porque todo el tema afro se ha tomado de manera partidaria, entonces pierde el sentido de la lucha, pierde el sentido de lo que realmente es el tema afro. Cuando se toma de manera partidaria se van tapando agujeros, es como, viste, nos dan la palmadita en la espalda y nos dicen,
Ya está, ya tienen el libro de María Remedio, ya tienen la estatua. ¿Qué más quieren? Sigan tocando el tambor, hermano, ya está. Sí. A otra cosa mariposa, vamos que tenemos las elecciones y queremos seguir agarrados de la teta de la vaca. Y eso es lo que pasa, y eso hay que darse cuenta y hay que decirlo. ¿Sabes por qué, Sandra? Sí. Porque se cree que estamos en una revolución negra. No, no estamos en una revolución negra porque estamos todos dispersos. Estamos todos de un lado para el otro, si bien estamos en diferentes provincias, pero no estamos juntos, en pensamiento no estamos juntos, en ideas no estamos juntos. Entonces, ¿qué pasa? No sé, si no hay cohesión, no hay fuerza. No hay un criterio lógico porque uno pelea allá, el otro pelea acá, la otra pelea porque quiere seguir conservando su puesto en el Estado, el otro también en la oficina de los derechos de no sé quién. Se hace un montón de leyes para negros, se saca la ley del antirracismo, la ley del este, la ley del otro, pero sin embargo tenés todavía que los están apaleando y sacándole la mercadería en 11. Sí. O le están sacando la mercadería y todavía tenés a las chicas que se prostituyen en República Dominicana, en la Plaza de 11 y en toda la esquina de Buenos Aires. Y son hermanas negras que están prostituyéndose porque no consiguen otra cosa, más allá de las circunstancias en las que vinieron, engañadas o no. Pero entonces no nos jactemos que somos un país, que no somos racistas y que es un país de las oportunidades y el gobierno de la integración, porque esa es para una película de Disney, no para real que nosotros vivimos día a día. Y ahí estamos, mirá, sí, esto es para 2 o 3 programas más necesitamos. Estamos tratando de comunicarnos con Abuy en este momento y vamos a ver si podemos pasar una tanda musical y vamos a tratar de juntarlos, que esa es la idea, ¿sí? ¿Puede ir? Ahí vamos. Templando en la esquina, se arrima la gente, explota la cantina, fluye en el lenguaje de los candomberos, clave en la madera, sonido de cuero, un legado antiguo perdura en el tiempo por generaciones, libre como el viento, música sagrada de Montevideo, que fue perdurando dentro de mi pueblo. Oye, pero mira, no te confundas, este ritmo es raíz profunda, ya la hipocresía derrumba y no sale nadie de la tumba. Oye, esta herencia hay que respetarla, toca solo si es desde el alma, por la mano que siempre sangra. Le, la, la, le.
cabeza que no todo es moda, perritos de raza, celulares, bombas, combo de hamburguesa bien publicitado, flogger planchado, medio abollado, que no te gobiernen lo que publiciten, aunque por los medios te lo justifiquen, que hay que pedir plata porque no hay un mango, son muchos caimanes que la están prestando. Oye, que no te abrace la culebra, aunque cruce bien por la cebra, igual mira pa' los dos lados, porque a más de uno ya ha pisado. Oye, si no hay plata pa' milanesa, ¿de qué sirve la mayonesa? Mejor me tomo una cerveza, aunque se me parta la cabeza. Bueno, acá estamos un poco con Leticia Rodríguez, pero ahora estamos con Abuy. Abuy, te tenemos ahí en línea que estuvimos tratando de contactarte. Ya la presentación fue hecha. ¿Estás ahí? ¿Hola? Creo que sí. Ahí está. Bueno, estamos acá con Abuy, que ya lo habíamos presentado, y es una comunicación que estamos haciendo desde Madrid. Ahí está conectado con nosotros. Sandra. Negritud. Ahí estamos. Es otro planeta. Ahí estamos, Abuy, qué bueno escucharte. Y bueno, acá Leticia estuvo haciendo un gran trabajo por el panafricanismo y ahora necesitamos tu palabra. ¿Qué es el movimiento panafricanista, Abuy, que estamos tratando de generar esta unión? Vale, pues no sé si me escucha bien. ¿Se me escucha bien? Se escucha bien, perfecto. Perfecto, mira, el movimiento panafricanista es un movimiento social, cultural, político, espiritual y que pretende la unidad de todos los pueblos de los pueblos negros del mundo para generar lo que Marcus Garvey llamó One Africa, One Nation, una nación para la liberación y el poder político de esta enorme comunidad. Y es un movimiento que surge en el siglo XIX, en el contexto del esclavismo y el colonialismo. El movimiento panafricanista es un movimiento anticolonial. Es una cosa muy importante porque es un movimiento anticolonial que surge en el momento del esclavismo, cuando la gente negra mantiene su vínculo con África a pesar de la esclavitud y el genocidio que fue la esclavitud. Más de 200 millones de africanos que fueron llevados y asesinados y explotados. Y los negros tienen conciencia de tres cosas. Una, que son un solo pueblo. Dos, que ellos son la plusvalía que ha generado el capitalismo, lo que Carlos Marx llama en el primer tomo del Capital, la acumulación primitiva. A partir del trabajo de los negros se crea la riqueza y la vida de los blancos. Esa es una conciencia que tienen, y luego tienen otro principio que es conciencia de sí, conciencia para ti, una conciencia colectiva de la historia. Y eso es lo que genera que el movimiento panafricanista recibe diferentes nombres. Primero es el movimiento de los palenques, los quilombos y los cumbes y los mambises. Después recibe el nombre de movimiento pannegrista, con Delany, con Kofi, con todos otros, y después pasa a tener otro nombre que es el movimiento Back to Africa, y el primer gran éxito del panafricanismo fue los diferentes quilombos y palenques, hasta que uno de ellos, el más importante de ellos, triunfa en el año 1804, que es la Revolución de Haití. Haití es un palenque. Aunque tenga una forma de Estado, Haití es un palenque que triunfa, porque los demás palenques habían fracasado. El palenque de San Basilio en Colombia, el palenque de Brasil en lo que se llama los Palmares, otros muchos palenques que hubo en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Cuba, en Argentina. En Argentina hubo varios palenques, ahora se están descubriendo. Y de esos palenques y cumbes
los llamados libertadores argentinos, Belgrano, San Martín, Higgins, el propio Bolívar y demás, van a ir a esos palenques a tomar fuerza, a tomar gente que quiera luchar, les van a prometer la libertad a cambio de luchar. Esos luchadores surgen de los palenques, que eran estados autónomos negros gestionados por los panafricanistas. Entonces ese es el movimiento panafricanista. Luego el movimiento panafricanista, ya en el siglo XIX, o sea, ya en el siglo XIX, pone en marcha su gran proyecto. Y su gran proyecto es la reunificación del pueblo africano, es decir, Back to Africa. Ese gran eslogan que dijo el propio Marcus Garvey, y anteriormente lo había dicho Paul Coffey: no matter where you're from, if you are black man, you are African. No importa dónde tú eres, si eres mujer negra o hombre negro, eres africano. Y ese principio se pone en marcha, el movimiento Back to Africa, se empiezan a surgir los movimientos, y a partir de los panafricanistas surgen otros movimientos que copian los panafricanistas: el sionismo para los judíos, el socialismo, el anarquismo, el feminismo. Surgen movimientos también de liberación de otros pueblos y otros contextos, y los africanos buscan tener un sitio en el continente de sus antepasados que Europa estaba colonizando y explotando. Es Liberia y Sierra Leona, y por eso mucha gente de todo el continente africano, no solo fue de Estados Unidos y Jamaica, del Caribe también, de Perú, de Chile, de Argentina, salieron y querían volver y conectar con eso, y van a empezar a llegar a África, y es en ese contexto que el panafricanismo va entrando en África a partir de otra gran victoria de los africanos, que fue la batalla de Adwa. La batalla de Adwa en 1887 fue cuando el Menelik, el emperador etíope, derrotó a los italianos, al rey de Italia y al imperialismo italiano, y eso creó una conciencia en la propia gente africana que conectó con lo que sus hermanos habían hecho en Haití y estaban en todo el Caribe. Y entonces es cuando el panafricanismo, en 1945, con la muerte de Marcus Garvey, la esposa de Marcus Garvey, llamada Amy Jas Garvey, organiza un movimiento internacional que se llama el Movimiento de Amigos de Etiopía, para luchar contra el fascismo en Etiopía, y ese movimiento es el que lleva a la conferencia de Manchester el 45, con el que el panafricanismo definitivamente vuelve a África, y los líderes panafricanistas comienzan a tomar el poder tras la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir también que el panafricanismo fue el gran contribuidor de la libertad de los pueblos africanos, no solamente para la abolición de la esclavitud, porque la abolición de la esclavitud la hicieron los africanos en Haití. Fueron los africanos de ideología panafricanista, como Desailly, como el propio Toussaint, como el propio general Desailly y los demás, que le dieron el dinero a Bolívar, mucho dinero a Bolívar, pasaportes falsos, hombres y armas. También se lo dieron a San Martín para que liberara a los africanos en Perú, en Argentina, en Ecuador y demás. Por eso San Martín cruza los Andes, por eso Bolívar enfrenta al ejército español con las tropas negras, que son las que van en el frente en todas esas guerras. En Cuba, por ejemplo, se habla mucho de Martí, pero Martí fue un día a la guerra y lo mataron. Los grandes fueron los mambises, que eran los llamados cimarrones. En este caso, pues el propio Quintín Bandera, Antonio Maceo y demás. O sea que el panafricanismo siempre tuvo una perspectiva primero global, de ser un movimiento global. Nunca fue un movimiento para Guinea o para Senegal. De hecho, los países africanos fracasan porque insisten en un panafricanismo nacional. Y al ser un panafricanismo nacional fracasan porque el panafricanismo siempre fue para una libertad de todo el continente africano, porque el continente africano le pertenece tanto a los afrodescendientes como a cualquier africano como yo, que hemos nacido en suelo africano. Ese es el principio de One Africa, One Nation. Y eso es más o menos, así a grosso modo, lo que es el movimiento panafricanista. A nivel del presente, el movimiento panafricanista ha tenido varios, la primera internacional, que fue la que fundaron Henry Silvestre Williams en 1900, la segunda fue la que creó Marcus Garvey,
y después le sucedió su esposa, y después vinieron la que Kwame Nkrumah lideró en Ghana, y nosotros estamos ahora en un proceso tras la muerte de Tomás Sankara. Gaddafi tomó la bandera, y después de la muerte de Gaddafi nosotros hemos tomado la bandera y hemos fundado la Cuarta Internacional Panafricanista, que es la organización que lidera la compañera Leticia ahí en la Argentina, y que llevamos trabajando vamos a hacer ya casi 16 años en el objetivo de fortalecer y potenciar el panafricanismo en el mundo hispano, en el mundo de los 200 millones de africanos que hablamos castellano, y que creemos que el mundo hispano tiene que ser la vanguardia del panafricanismo, y en eso trabajamos. Tenemos chapters en Cuba, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en España, en Guinea Ecuatorial, y por supuesto de la Argentina, que es el país con el que de aquí saludo a todos los hermanos de la Argentina. Y qué bueno escucharte, Aboy, porque nos has dado una clase magistral de historia panafricanista realmente, y nos quedan pocos minutos, y obviamente que te vamos a volver a convocar, y también a Leticia, porque hay muchas personas que les van a quedar acá toda esta información y que van a querer en algún momento también ser parte de este panafricanismo, de este movimiento, y también poder entrar a la universidad garbellista panafricanista, ¿no? Porque no es que solamente no se hace una sola cosa, se hacen muchas cosas para fortalecer. En la universidad espacios para formar cuadros. Nosotros estamos formando cuadros en todo el mundo hispano porque creemos que el movimiento panafricanista en el mundo anglosajón ha creado gente como Angela Davis, gente como Winnie Mandela, gente como la propia Amy Jas Garvey. En el mundo francófono se ha creado gente como Frantz Fanon, Aimé Césaire, Sékou Touré, pero en el mundo latino solo tenemos futbolistas y así. Entonces necesitamos generar esos líderes que gobiernen en la Argentina, en el Perú, en Chile, en Ecuador, y para eso tenemos que generar un trabajo que nos vaya. Tenemos un proyecto para el 2048, tener más o menos más de unos 1000 líderes formados en todo el mundo hispano, y que podamos recuperar las políticas panafricanistas que había en África en los años 70, en la cual los afrodescendientes podían ir a África y recuperar su pasaporte, tener tierra, trabajo en la tierra de sus ancestros, como pasó en Guinea Ecuatorial como con el cantante Nicomé de Santa Cruz, que obtuvo la nacionalidad guineana porque él argumentó y demostró que esa era la patria de sus ancestros en el año 81, como pasó en Etiopía con mucha gente de Jamaica, que el emperador Haile Selassie dejó una legislación, y esa legislación la había en todos los países africanos. Lo que pasa es que los nuevos gobiernos traidores traidores del neoliberalismo y del imperialismo africano han ido desvinculando esas políticas y en este caso creando un problema ideológico muy grande, porque el panafricanismo no puede existir sin esa relación ideológica entre América, África y Europa. Y por ello nosotros, por ejemplo, acá en España se instala un principio que es el de afrodescendientes, africanos y negros. Y nosotros decimos que esa yuxtaposición es una contradicción, porque para nosotros son sinónimos. Un negro es sinónimo de afrodescendiente y es sinónimo de africano. Totalmente. Todo negro es africano. Entonces no podemos entrar en esa división, porque esa división nos diluye y nos debilita muchísimo ideológicamente y conceptualmente. Uy, nos vamos a quedar con esa última palabra de todo afrodescendiente es negro, es africano, pero nos tenemos que ir. Acá me están. Ya vamos a tener otra comunicación en breve para poder tener una clase, ¿no? Una clase magistral. Me despido de Abuy y me despido de Leticia. Leticia, seguiremos hablando como lo venimos haciendo desde hace mucho. Un abrazo enorme a ambos. Muchas gracias, Sandra. Mucho ánimo, Sandra. Uhuru. Gracias, Sandra. Gracias a todos.
Despedimos con este tema a nuestra gran y hermosa reina africana, Tina Turner.